Bueno, como adelantábamos desde el principio del programa, el ex Cine Edison, ahí vemos imágenes, que en los últimos años fue un local bailable, comenzó una empresa privada a demolerlo por el interior y esto, bueno, alarmó a diferentes entidades como la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas, y acá hay dos protagonistas de que se haya frenado esta demolición del ex Cine Edison. Estamos con Sebastián Fernández, que es de la Fundación justamente, y del Instituto de Historia también, sos de la Fundación, Juan Louso. Bueno, comenten qué pasó, qué los llevó a hacer esta presentación. Bueno, nosotros recibimos información de que había un pedido para demoler el inmueble. Sí. Entonces, ante esa situación, como fundación y como está dentro de nuestro objeto como fundación, preservar los bienes tangibles e intangibles, Sí, digamos, de la cultura tucumana, hicimos una presentación ante el Ente Cultural de Tucumán para que se declare preventivamente patrimonio cultural de la provincia el inmueble. Y bueno, logramos esa resolución la semana pasada, o hace 2 semanas en realidad, se nos notificó la semana pasada, y logramos que sea preventivamente custodiado el inmueble, es decir, que no se puede realizar ningún tipo de modificación ni por dentro ni por fuera, sí, hasta tanto las partes se reúnan y acuerden qué fin, qué uso le van a dar a ese inmueble, siempre salvaguardándolo como edificio, ¿no? Claro, recordemos que en julio había corrido toda esta versión que hablaba recién Flori, que comentaba de que había ingresado este pedido a Catastro para la demolición, ¿no? Y ahí Sí. se había generado la preocupación en general de toda la sociedad, sobre todo los vecinos, que estaban muy, bueno, consternados con el hecho de pensar en que iba a ser demolido. Sí, claramente. Estos edificios patrimoniales tienen un valor arquitectónico, o sea, desde el punto de vista... paisajístico. Exactamente, paisajístico, ambiental también, y además implica una memoria social que está estructurada allí. Entonces, en algún punto habla de nuestra historia, pero también es una posibilidad que tenemos para generar focos culturales y políticas culturales a través del inmueble. Veamos lo que ha sucedido con el ex Cine Plaza, que ahora es el actual Teatro Mercedes Sosa, y veamos cómo ha cambiado la conformación del campo cultural, la presencia y la actividad del Teatro Mercedes Sosa. Ha sido un punto de inflexión determinante. Entonces ahí podemos ver concretamente cuando uno tiene una política patrimonial, digamos, y como parte de una política de memoria de un pueblo, cuando toma estos edificios y los refuncionaliza para que produzcan cultura, ¿no? ¿En qué situación, Juan, está esta casa, este inmueble? ¿Cómo está protegido de alguna manera? El inmueble forma parte del catálogo de la ordenanza donde declara los edificios de bien de interés municipal. ¿Eso qué implica? Que cuando ingresan, por ejemplo, a la Dirección de Catastro pedidos de modificación o alteración para refuncionar esa obra, tiene como un procedimiento especial donde Claro. se llega a acuerdos con el propietario. Bueno, se había hecho ese pedido formal de demolición a la Dirección de Catastro y eso como también movilizó, digamos, un poco, aparentemente hay como digamos, se está pensando en demoler parcialmente el edificio o en su totalidad, eso es lo que no se sabe, como para playas de estacionamiento también se habla, eso también... ¿Se sabe? Eso te iba a preguntar, ¿para qué es lo que pidió el propietario? No, solicitó me parece que eso es lo que yo, según tengo entendido, solicitó solo la demolición. Ahora lo que sí a nosotros desde el Instituto de Historia nos viene preocupando sistemáticamente, que va pasando, de que se están demoliendo muchos edificios que forman parte del... Lo publicás seguido en tu Facebook, Sí. lo veo y Sí. sos mi fuente de varias notas sobre la No, protección. incluso hay movidas, movimientos de patrimonialistas independientes que están publicando, alertando sobre cómo el municipio va, cómo se están presentándose muchísimas pedidos de demolición para plazas de estacionamiento. Ese es el problema también, de que hay como que avanzar también en cuestiones de regular mucho más la normativa. Porque... ¿Esta ordenanza qué implica a estos inmuebles? ¿Qué beneficios les dan a los propietarios? Porque bueno, si bien creo que sí se pueden demoler, sí, eso es lo que hay que... Lo que implica esta ordenanza es que de alguna manera a nivel municipal hay ciertas cuestiones que se puede gestionar vinculado a algunos beneficios de reducción de tasas municipales, algunas cuestiones de asesoramiento profesional, que de hecho con algunos inmuebles se hizo, por ejemplo en su momento en la esquina de Sáenz Peña y 24 de septiembre se había avanzado en eso con algunas casas que están ubicadas en el Bajo. Pero bueno, también siempre hay un punto también de que la ley de patrimonio prevé, bueno, qué pasa con los inmuebles privados cuando el propietario se niega ya
digamos, porque puede solicitar que se desafecte de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser esto para empezar como a establecer instancias de diálogo para que llegar, digamos, a la preservación del bien? De hecho, bueno, la declaratoria preventiva en este momento implica, estar con eso, que demoler el edificio implica violar la ley de patrimonio, porque estamos con un proceso de buscar un diálogo y acercamiento de las partes. De hecho, ahora la Comisión de Patrimonio se debería llamar como una reunión extraordinaria para tratar el tema, donde se siente con el propietario, ahí donde se expondría realmente formalmente qué es lo que se pretende hacer con el inmueble, y eso es lo que en la instancia en la que estamos ahora, digamos. Y circularon fotos de operarios demoliendo, quejándose ellos también, lamentándose en realidad. Sí, ¿Esos son actuales o son de hace Al parecer sí, de todas maneras son fotos que han circulado por las redes, no podemos fecharlas nosotros e incluso tampoco las podemos considerar como un elemento de prueba actual, porque estamos en la instancia de que el ente cultural, a través de la Dirección de Patrimonio, tiene que convocar a las partes para que se sienten en una mesa de diálogo y lleguen a un acuerdo. Por supuesto que desde el vamos no podría producirse ningún tipo de modificación, o sea, se estaría violando la ley si se produce eso, pero no tenemos pruebas fehacientes de que eso sea así. Entonces, sí han circulado y ha generado preocupación de la comunidad porque se han visto fotos desde el interior del inmueble con gente trabajando en una supuesta demolición, pero no nos consta fehacientemente. Ustedes justamente, ¿qué uso le darían? Vos ponías recién el ejemplo de lo que pasó con el Lexine Plaza, hoy Teatro San Martín, Teatro Mercedes Sosa, perdón. ¿Qué uso le darían a edificios de este tipo, ¿no? Y de este valor patrimonial? Bueno, yo creo que más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que nos encanta imaginar cosas para los espacios porque realmente vemos que generan impactos muy sustantivos en la comunidad desde el punto de vista cultural, nosotros creemos que hay muchos colectivos, sobre todo vinculados a las artes escénicas, teatro, danza, y vinculados también a las artes audiovisuales. Hay una pujanza muy importante en la producción cinematográfica de Tucumán y de televisión también, en donde creo que esas comunidades podrían reunirse y estoy seguro que llegarían a una muy buena propuesta, pero siempre dependemos, digamos, de ser escuchados por el poder político. En algún punto tiene que eso articularse con una política pública en materia cultural. O sea que... Por otro lado, también una cuestión, hay que, digamos, la concientización en la sociedad, que también el patrimonio es un recurso también, que le da valor agregado a las propuestas, que puede ser algo digamos, superador, no es solo un conservacionismo por una cuestión romántica y que sea por mantener como está. De hecho, hay muchos ejemplos donde el patrimonio le da la conservación de determinados aspectos de los valores más importantes de los edificios patrimoniales, contribuye mucho al diseño de una obra arquitectónica nueva, digamos. Y bueno, y aparte espacialmente son espacios pensados para la reunión de público con una escena, entonces puede ser una escena cinematográfica, escenas teatrales. Creo que la estructura es muy interesante, enclavada en un lugar en donde se pensó para irradiar ciertos valores culturales. Sobre esas características del edificio, ¿qué tienen? ¿Qué tipo de estilo? Desde el punto de vista estético-arquitectónico, se lo puede filiar toda la corriente Art Deco de los años 30, que justamente estaba muy relacionada con la cuestión, con la función de cine, que siempre fue de cine-teatro, digamos. Desde el punto de vista histórico-testimonial hay muchísimas publicaciones vinculadas a artículos periodísticos, publicaciones sobre el tema de los cinéfilos en Tucumán, del impacto que tenían estas salas y la movida cultural que generaban. Y desde lo paisajístico ambiental, el enclave en que está esa esquina con la que justo conforma como un conjunto bastante característico, con la esquina, con la plaza Irigoyen al frente, y los dos edificios que son esas dos confiterías que están al frente, que como que también tienen una característica a la ciudad, dentro inclusive del casco de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán, ¿no? Porque recordemos que ahí General Paz y 9 de Julio es pleno casco histórico fundacional de la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Qué otros edificios Art Deco hay en Tucumán hoy que estén conservados y que se mantengan? Y hay muchísimos vinculados sobre todo a edificios de vivienda Art Deco y muchos de los antiguos cines también pertenecían a esta afiliación. Hay Sarmiento, en la avenida Sarmiento, ¿no? También. También, sí.
Hay, por ejemplo, también tenés, por ejemplo, el Círculo del Magisterio en las primeras cuadras. Hay muchísimo. Hay alguien que es Nancy Mozzi, que hizo su tesis sobre el Art Deco, que ella podría ser especialista y dar una clase sobre el impacto que ha tenido el Art Deco en el NOA, sobre todo, y que venía y entraba justamente por el cine, ¿no? ¿El ex Edison qué antigüedad tiene? Es de 1933, más o menos, su construcción. Sí. Me acuerdo cuando fue Salvando las Distancias, esta situación del Parravicini, ¿no? Se había hablado mucho sobre lo que era el fachadismo y esta idea de conservar fachadas y también esta idea que venía aparejada, bueno, de resguardar todas las medidas de seguridad vinculadas a este tema. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Bueno, yo en relación a eso sí pienso que a veces es como un reduccionismo del problema. Yo siempre lo miro, con Juan nos complementamos mucho porque él pone mucho en valor la cuestión estética, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura y de lo que se preserva a nivel, digamos, arquitectónico cuando se preserva un inmueble como este. Pero a mí particularmente siempre me interesa la funcionalidad y la potencia que tienen los espacios como para el desarrollo cultural, que a veces puede ser que hoy por hoy no esté amparada por políticas de Estado, pero el salvaguardarlo al inmueble nos posibilita que en el futuro sí se lo pueda hacer. Entonces, hay que saber que las políticas de memoria y de patrimonio siempre están desplazadas en el tiempo. Claro. Salvaguardar hoy es, tal vez hoy no podemos aplicar alguna política que refuncionalice el espacio, pero mañana sí se lo va a poder hacer. Entonces, eso con una demolición queda bloqueado y eso es lo que se quiere evitar. Hay otros lugares de la ciudad, algunos inmuebles que les preocupa también, como que están en emergencia. Bueno, de hecho también hay una situación alarmante ahora, por ejemplo, con el edificio del Buen Pastor, por ejemplo, que recientemente, que también, y toda una serie de edificios que vamos a ver. Dijeron que lo iban a demoler antes del 9 de julio, que era la fecha que un arquitecto que había hecho el análisis de la estructura decía que tenían como un año para encargar este trabajo y bueno, desde el 9 de julio estaban en fecha para demolerlo. Sí. Yo creo que también implica también una discusión con toda la sociedad sobre el modelo de gestión urbana de la ciudad que uno quiere, en la planificación. Es como, el problema no es solo edificio tal puntual, sino hay una serie de avances que hay que hacer en la cuestión normativa. Hay que modificar leyes. Hay que modificar o ampliar, porque de hecho hay ciertos, esta ordenanza de protección de interés municipal debiera ser como ampliada y protegida en ese sentido. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos han ayudado a pensar un poquito desde la historia y desde el valor de lo patrimonial y bueno, con esta noticia importante, ¿no? Otro grupo se preocupe también por los edificios. Bueno, y hemos visto que ha tenido valor, buenos resultados también en otra oportunidad con lo que fue Casa Azúcar, que se ha podido también regularizar y que hoy funciona activamente en el centro de la ciudad. Una hermosa casa que además está construyendo un relato de la ciudad o múltiples relatos sobre la ciudad. Ahí yo creo que cuando uno ve la acción desarrollada puede ver la potencia que tenía la casa en sí misma y que a veces es difícil de imaginar por algunos sectores cuando esas acciones no están materializadas, ¿no? Claro, por ahí pasa, da la sensación que pasa que bueno, hay que despertar, ¿no?, a la sociedad, al poder político en general, ¿no?, con este tipo de cosas. Y bueno, se ponen las cabezas a trabajar ahí. Gracias. Gracias. Un placer. Bueno, vamos